Muy buenas tardes a todos. Ok, escogí este tema porque creo que es un tema del diario vivir entre el cual no vamos a encontrar tan fácilmente dónde está el límite entre lo bueno y lo malo de la exposición a pantallas. Las pantallas van a ser buenas, tienen muchos beneficios, pero también tienen muchos riesgos. Y las pantallas son un instrumento para nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, encontrar el límite entre hasta dónde está bien y qué riesgos puede tener y dónde está lo normal, no siempre es fácil de encontrar en esto. Vamos a ver, empezar digamos con un estudio. Nos quejamos muchas veces de que los colombianos no tenemos estudios, y hay un estudio bastante serio de Tigo en alianza con EAFIT en el 2018, hace 2 años atrás. Tomaron 485 niños y adolescentes entre los 9 y los 16 años, 50% mujeres, de 43 colegios, 8 ciudades: Bogotá, Cali, Eje Cafetero, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Bien. ¿Y qué encuentran? ¿Cuál de los siguientes aparatos has usado en el último año? La gran mayoría ha utilizado un celular, seguido de la tablet y el resto de posibilidades que hay, digamos, en cualquier casa. ¿Cuánto tiempo usas internet en un día? 3 horas y media. 3 horas y media internet en un día. Calculen ustedes, si lo quieren lo hacen. 3 horas por 365 días, ¿ya?, equivale a 1 mes y medio sin parar. Solo internet. Aquí no estamos viendo televisión, no estamos viendo otra cosa. Y es muy sencillo ver un noticiero y ver el programa que sigue de 1 hora. Con eso tenemos todo enero completo de estar viendo pantallas. Bien, entonces este grupo de muchachos está 1 mes y medio, enero y la mitad de febrero, utilizando internet. ¿Con qué frecuencia has usado internet en el último año? 46%, todos los días, 36%, casi todos los días. Muy bien, ¿en qué lugares has usado internet en el último año? Este es otro dato importante. Habitación privada, 75%. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchos de nosotros no sabemos qué están viendo nuestros hijos, ¿ya? No tenemos un espíritu crítico de a qué están expuestos. Bien, casa familiar 82%, casa de un amigo 69%. ¿Has sido víctima de ciberbullying? Sí, 12%. ¿Has visto en internet durante el último año personas desnudas o teniendo relaciones sexuales? Sí, 43%. Estudio nuestro, ¿ya? Películas o videos, 10%, redes sociales con este tipo de información, 24%, juegos con contenido sexual, 3%, páginas XXX, 7%, ventas online relacionadas con sexo, 12%. ¿En el último año has recibido mensajes de contenido sexual en internet? Sí, 20%, a través de redes sociales. ¿Has tenido contacto en internet con alguien a quien no hayas conocido previamente cara a cara? Sí, 30%. Y 17% contactan a esa persona y no se lo dicen a nadie. Bien. Eso es, digamos, lo más cercano en estudios, un estudio, digamos, muy serio, ¿ya?, que tenemos en nuestro medio. Durante el último año, ¿has visto en internet gente hablando sobre formas peligrosas de ser excesivamente delgado, tales como ser anoréxico o bulímico? Sí, 26%. Mensajes de odio atacando a ciertos grupos o individuos, 35%. Eso es, métanse solamente a WhatsApp entre el grupo de amigos cercanos y vean tendencias políticas, etcétera, ¿cierto? Formas de dañarse o herirse físicamente, 36%.
Formas de suicidarse, 26%. Perdón. Bien. Ok. Y esto es la relación que tenemos en Estados Unidos, ¿cierto? O que se presenta en Estados Unidos hacia el 2017, hace 3 años atrás. En azul están los adolescentes hasta los 20 años, sí, perdón, en rojo los adolescentes hasta los 20 años y después a partir de los 20 años. En Estados Unidos el pico está 4 a 8 horas diarias con exposición, ¿cierto?, a diferentes formas de comunicación. 4 a 8 horas diarias. 4 horas significa 2 meses, 8 horas significa 4 meses al año dedicados solamente a redes sociales sin parar. Los americanos están muy asustados porque están sobrepasando mayor tiempo en muchos de sus adolescentes en redes sociales que la misma presencialidad en el colegio, ¿verdad? Y los impactos que podría tener esto en diferentes aspectos del desarrollo. ¿Qué tan frecuente aún usan los jóvenes la Internet? El 92% de los adolescentes norteamericanos acceden a Internet diariamente, el 24% de manera casi permanente. Este es un estudio de adolescentes, una muestra de adolescentes en la unidad intermedia de Santa Cruz. Vemos que la gran mayoría van entre 1 a 3 horas, 3 a 6 horas tenemos 28%, más de 6 horas 17%, también de nuestro medio un poquito más cercano, una muestra. Ok, ¿cuál es el riesgo o cuál es el desarrollo que pudieran tener los niños en sus diferentes etapas acorde a la edad madurativa que tienen? La Academia Americana de Pediatría propone lo siguiente: recomienda no exponer a los menores de 2 años a pantallas, ojalá 0 antes de los 2 años. Bien, y si lo va a ver, se sabe que existe una atracción a programas con voces agudas, con contrastes fuertes y desarrollo lento. Programa, digamos, que podría ser orientado a eso, algo así parecido a los Teletubbies, que a uno le parecía muy lento, muy despacioso, cierto, repetitivo, y decía, pero mi hijo, ¿qué va a aprender de eso? No, es para niños muy pequeños. Bien, a los 2 años el niño identifica contextos familiares y remedia actos de programas, ¿ya? Y reconoce y remedia la respuesta de los padres, los acudientes de los programas, y debería tener en ese sentido una función netamente educativa después de los 2 años. Bien, preescolares. Bien, nosotros hablamos de preescolares entre los 3 hasta los 7 años, antecitos de los 7 cumplidos ya empieza a ser escolar. Son programas que deberían ser más rápidos, de aventuras, a veces tienen conflicto entre lo que es la realidad y la fantasía. Deben ser programas con propósitos educativos, de menor agresividad, que inculque hábitos sociales sanos, a diferencia de ver programas violentos. Bien. Fíjense que muchos de nuestros programas, inclusive para niños en esta edad, pueden ser bastante violentos. Las chicas superpoderosas, si ustedes han visto las chicas superpoderosas o lo que eran eso, ¿cierto? Es una cuestión violenta, es de agresión, de pelear, con el objetivo, sí, de lograr el bien, pero como lo logran es una forma bastante agresiva, ruda, inclusive no esperable para lo que debería ser de una mujer como tal, ¿cierto? Y veamos aquí, una mayor exposición a medios de comunicación a los 29 meses de edad, o sea 2 años y medio, se relaciona con menor actividad externa, baja condición física y menor relacionamiento escolar a los 53 meses. Entre mayor exposición precoz, varios problemas empiezan a surgir no al mismo, sino a los 2-3 años. ¿Bien? Los medios distorsionan la relación padres-hijos, ¿cierto? Lo cual es elemental para el desarrollo cognitivo y emocional. Están reemplazando las figuras de autoridad, las figuras de relacionamiento entre padres e hijos. Y
tienen a esta edad una limitación para evaluar el contenido y sus posibles consecuencias. De discernir qué está bien, qué está mal, es correcto, no es correcto. Imitan muchas veces lo que ven en televisión. En escolares es 7 a aproximadamente 11 años, como nos dicen ya 10. Entonces empieza el inicio del pensamiento abstracto. Hay una generación de identidad, de reconocimiento y de pertenencia a grupos. Hay inicio de autosuficiencia y se desarrolla un poquito más la autonomía. ¿Qué sucede en esta edad? Se busca un seguimiento y la idealización de figuras públicas. Figuras cantantes, rock, tomen la parte de Rebeldes hace unos años atrás, ¿cierto? Y todas las mamás yendo al estadio, todos esos niños agarran, digamos, son figuras, ¿bien? Para bien o para mal, son atractivas, pues, en ese sentido. Hay atracción a programas y medios reales que identifican, con lo cual me siento, pues, a gusto, ¿bien? Y el hábito de uso de los medios está influido por amigos y en menor grado por la familia. ¿Listo? Yo creo que no fueron las familias las que decidieron ir al concierto de Rebeldes en ese momento, sino fue un arrastre de contagio entre todas estas chicas, ¿cierto?, que van ahí. ¿Bien? Ahí se ve. Eso puede suceder en un buen aspecto como puede suceder en un aspecto negativo. ¿Bien? En adolescentes tenemos un mayor deseo de autonomía, se forma fuertemente la identidad, enorme interés en explorar cosas nuevas, ¿ya? Prioridad en las relaciones sociales y búsqueda de que me acepten, ¿cierto? Me quiero integrar, quiero ser aceptado. La novedad y el experimentar sensaciones diferentes hacen que los nuevos medios sean muy atractivos. Cuestionan, por supuesto, los adolescentes la autoridad, la norma, puede existir rebelión. Coopera y compite de manera intensa con otros. ¿Bien? ¿Qué riesgos hay? Una posibilidad de dependencia ante menores actividades de ocio diferentes, ¿cierto? Y el riesgo grande de ausencia de supervisión. Lo que acabamos de ver. ¿Dónde están viendo si expuestos estos muchachos las redes sociales y todo? En su habitación. ¿Quién los está supervisando? Nadie. ¿Bien? El contenido puede impactar emocionalmente, para bien o para mal. Las figuras no siempre son ejemplos a seguir, a veces con ideales irreales y riesgosos, que no necesariamente representan nuestra cultura, nuestro ideal, nuestra forma de ser, etcétera, ¿cierto? Sino que representan ideales eventualmente de otra sociedad y de otro contexto. Muy bien. ¿Qué beneficios hay con la exposición a pantallas? Por supuesto, establecer y mantener relaciones sociales, desarrollar intereses comunes sobrepasando la brecha de tiempo y espacio, la comunicación pues inmediata que uno quisiera haber tenido hace muchas décadas atrás, generar emprendimiento creativo, establecer redes de identidad, ¿cierto? Lo vemos mucho en medicina, por ejemplo. Tengo este tipo de condición de defectos, no es muy frecuente, vivo en una población aislada y sé de una asociación en Bogotá, me vinculo a ellos, recibo las conferencias de ellos, logro tener acceso fácil a la información y ayudas en ese sentido, ¿ya? Estimular la participación ciudadana, conocer otros puntos de vista y de referencias, ¿bien? Exposición a nuevas ideas e información, alerta sobre ideas, noticias y movimientos sociales. Vean en este momento lo que pasa con el coronavirus. Si estuviéramos 20, 30 años atrás, eso era, mándelo por telegrama, fíjese, fax, y lo van a estudiar, y mientras tanto, pues, ya se había muerto una cantidad de gente. Fortalecimiento de grupos de apoyo, promoción de hábitos saludables, aprender a consultar sobre educación y salud, lo que le estamos enseñando a todos nuestros estudiantes en colegios y universidades, fortalecer la identidad y la inclusión social. Son todos una serie de beneficios importantes. ¿Qué riesgos? Desde el punto de vista neuropsicológico, compromiso de la función ejecutiva. Uno es un receptor pasivo y muchas veces
sin crítica frente a lo que está ocurriendo en la recepción de mensajes. Se pueden incrementar los síntomas de depresión y ansiedad. Puede estimularse un comportamiento violento, ¿ya? Ahí no digamos que sea causa-efecto, pero sí se especula bastante sobre las masacres y asesinatos que ha habido en escuelas y colegios en Estados Unidos y el antecedente de exposición a pantallas y a videos violentos. Sobrepeso y obesidad, que vamos enseguida a hablar. Compromiso de la calidad del sueño. Riesgo de adicción, cuyos parámetros se establecieron apenas el año pasado. Consumismo innecesario. Inicio de consumo de alcohol, cigarrillo, actividad sexual, sustancias psicoactivas, ¿cierto? De una manera no premeditada, no calculada, ¿cierto? Bastante más riesgosa que el uso habitual. Va a haber facilidades cyberbullying, ¿cierto? Amenazar a otra persona, hacerle matoneo directamente de manera anónima. No lo veo, más duro le doy. Bien. Sexting, comercio ilegal, trata de humanos, pornografía. El riesgo de la privacidad se pone en duda muchas veces en las redes sociales y de la confidencialidad. Deterioro de la relación intrafamiliar. Muchos riesgos en este aspecto también. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en este sentido para niños y adolescentes? Un uso sensato, crítico de medios en cuanto al tipo, el tiempo, la calidad y el contenido. Si uno va por cada uno de estos puntos, requiere que estemos hablando con nuestros hijos qué están haciendo, qué están viendo, cuánto tiempo. Establecer el límite de horas al día de exposición. ¿Bien? Promover 1 hora de actividad física diaria. Promover 8 a 12 horas de sueño por noche. No dormir con los dispositivos, incluyendo el televisor en la habitación. Evitar la exposición a dispositivos 1 hora antes de acostarse para tener una inducción del sueño mucho más fácil. Evitar el entretenimiento durante las tareas. Disminuye el desempeño académico muchas veces al tener el celular ahí a la mano. Designar horarios, hábitos, lugares libres de dispositivos, como lo están haciendo muchas o algunas empresas. Vamos a entrar a esta reunión y los celulares se quedan afuera. Algunos restaurantes. Usted puede entrar, pero si deja el celular aquí, ¿cierto? Ver programas de manera conjunta para establecer un posible análisis del contenido, ver la posibilidad de educación y de creación a través de ese análisis. Tener una comunicación fluida con niños y adolescentes sobre ciudadanía virtual, seguridad, trato respetuoso. Esto es muy, muy importante. Ver la parte del matoneo pues, por redes sociales, del sexting, de citaciones virtuales, el riesgo de privacidad, hablarlo muy bien con nuestros hijos. Y empezamos con los diferentes aspectos que tiene eventualmente de riesgo la exposición a pantallas, y la parte inicial es relacionada con nutrición. La posibilidad de sobrepeso es 5 veces mayor en adolescentes que están expuestos a pantallas más de 5 horas al día, frente a los expuestos por menos de 2 horas, 5 veces mayor. 5 horas no es muy difícil. Bien. En preescolares de 4 a 9 años de edad existe un riesgo de sobrepeso con exposición a pantallas de 60 a 90 minutos por día. ¿Ya? 1 hora, hora y media, preescolares, significa entre los 2 años y los 7 años. Riesgo de sobrepeso. La ingesta calórica al ver televisión, la exposición a propaganda sobre alimentos hipercalóricos y el tener el televisor en la habitación se asocia a sobrepeso. El televisor debería estar en un lugar común, sala, comedor, si quiere, pero no debería estar en las habitaciones de
los diferentes integrantes de la familia. Se fomenta la presión sociocultural de una figura delgada, fit, que suele ser muchas veces irreal y con frecuencia poco representativo de los tipos corporales de la comunidad. Se corre el riesgo de inducir un trastorno en la conducta alimentaria. La atracción a determinada conducta es intencionada, esto es súper estudiado, a través de alto contenido visual. Somos muy visuales. Fíjense ustedes, y uno se hace un análisis de un noticiero mínimo. La noticia la lee, después sale la imagen y después se entrevistan. Son 3 veces la misma noticia recalcada. Fíjense en un noticiero que con frecuencia ocurre eso. Es como si la escucháramos y no tuviera imágenes, como que no lo creemos, ¿ya? Y nos refuerza. Esto sucede aquí bastante. Hay un direccionamiento, un interés específico del usuario, ¿ya? La posibilidad de interacción de un par similar, ¿cierto? Los niños, el adolescente, la mujer delgada, etc. ¿Bien? El par, me entiendo, me identifico con él. Tienen la capacidad de normalizar conductas de riesgo. ¿Bien? Comer en exceso, ¿cierto? Ha habido bastante más restricción en todo lo que son las bebidas alcohólicas y el cigarrillo. ¿Listo? Carente de moderador o de supervisión, no soy crítico ante esta situación y persigue, por supuesto, un interés comercial. Bien. Vamos al sueño. Estas son las horas más o menos que deberían dormir nuestros hijos, dependiendo de su edad. Fijémonos en niños preescolares, 10 a 13 horas, entre los 6 y los 13 años, 9 a 11 horas, y 14 a 18 años, todos los adolescentes, 8 a 10 horas. La exposición a las redes sociales, a internet, nos están quitando horas de sueño, cada vez más. Nos estamos acostando más tarde y eso va a tener implicaciones en el desempeño académico, en el genio, en la creatividad al día siguiente, en muchas otras áreas. Ahora, horas de sueño en la misma muestra en Santa Cruz, ¿cierto? En adolescentes, teníamos 8 a 10 horas, el 37%, menos de 8 horas, 30% aproximadamente, y más de 10 horas, que también es un riesgo, 15%. O sea, una sola tercera parte de nuestros adolescentes realmente estaban cumpliendo con las horas de sueño estipuladas. ¿Qué pasa cuando no tenemos el suficiente tiempo de sueño? Dormir menos de 10 horas y tener varios despertares en la etapa del lactante se asocia a problemas emocionales y comportamentales a los 5 años de edad. ¿Bien? Desde el periodo, pues, del primeros 2 años de vida. Los problemas del sueño a la edad de 4 años se asocia a problemas emocionales y comportamentales en la adolescencia media. La falta de sueño en adolescentes se asocia a dificultades en el control emocional y en las relaciones con pares, que hay varios estudios de ellos. A menor cantidad de horas de sueño en niños y adultos, mayor posibilidad de aumento de peso, de adiposidad y riesgo de sobrepeso y obesidad. ¿Bien? Y con eso vienen todas las enfermedades: diabetes, hipertensión, infarto, problemas renales, problemas de rodilla, de columna, etc. O sea, no es simplemente eso, es el resto de cosas que se nos establecen, no necesariamente en ese momento, en 20, 30, 40 años. Bien. La exposición a pantallas retarda la acostada. Me demoro, pues, en acostarme por estar viendo televisión o estar con el celular. Disminuye las horas de sueño y la calidad de sueño. Aumenta la latencia y aumenta la somnolencia diurna. Voy a lo siguiente: aumenta la latencia. Son varios los estudios que muestran cómo las pantallas en la cama influyen y estimulan la retina. La retina manda una información a la glándula pineal donde se produce la melatonina. Como tengo un estímulo visual, la producción de melatonina, que es una hormona para inducir el sueño, se disminuye. Entonces, no tengo suficiente melatonina,
para quedarme dormido. Apago el celular y me demoro más o menos 40, 60, a veces hora y media en quedarme dormido. Eso es aumentar la latencia del sueño. Por eso se promueve no dormir con las pantallas en la habitación. Mayor efecto nocivo si es un espectador activo, videojuegos, o si el contenido es violento. ¿Cuáles son los mecanismos? Retarda la acostada. El programa es tan interesante, tan bueno, que cada vez, ok, déjame no a las 8, a las 9, después de ver esto. Listo, estoy retardando la acostada. Tiene un efecto psicológico a contenidos violentos o excitantes. Incremento del estado de alerta. Listo. Alteración del ritmo circadiano por mayor exposición lumínica, lo que acabo de explicar de la melatonina, y disminución del sueño REM. Voy aquí a dos cosas que son importantes. Uno, tengo menos etapas de sueño de movimientos oculares rápidos. Eso ocurre en la segunda mitad del sueño con mayor frecuencia, esas etapas de movimientos oculares rápidos. Como la etapa de movimientos oculares rápidos es muy relevante para la fijación de la memoria. Entonces, lo que aprendimos durante el día se fija para largo plazo en la noche durante esta etapa. Y si tengo menos horas de sueño, menos etapas de movimientos oculares rápidos voy a tener y menos calidad o posibilidad de fijar bien la memoria a largo plazo voy a tener. En otras palabras, uno aprende también durmiendo, porque fija memoria y aprendizaje. Bien. Y lo otro que veo es efectos psicológicos de contenidos violentos excitantes. Los psicólogos al respecto han hecho unos estudios muy interesantes, son variados los estudios. Bien. Uno de ellos, muy sencillo, toman un grupo de adolescentes o escolares, a uno los meten durante 2 horas a unos juegos creativos, que existen por supuesto, y otros a unos videojuegos violentos, 2 horas, cada uno expuestos. A la salida del escenario, del teatro, donde estaban ellos, contratan a una señora que es una actriz. Ella simula estar enyesada con una fractura y simula que se va a caer. ¿Ya? Se va a caer. Sorprendentemente, o no sé si sorprendentemente, los que estuvieron en videojuegos violentos, ¿cierto?, en menor proporción están dispuestos a ayudar. Los que estaban en juegos creativos tienen mayor probabilidad de ayudarle en su caída a esa persona. Los videojuegos violentos van estimulando una situación de que no logro leer las necesidades emocionales del otro, ¿ya? Y paso por alto, eso se llama lexitimia. No leo la emoción de lo que me está expresando la otra persona y paso por alto lo que está pasando, probablemente por eso me resbala como el teflón, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pasa eso. Puede ocurrir. Y lo otro es que puede ocurrir con ellos mismos. Pueden estar contestando de manera explosiva, brusca, ¿tá? Y uno le dice, cálmate, pero es que yo estoy calmado, ¿ya? No se reconoce en su estado emocional como tal, no se lee en su propio estado emocional. De esos estudios psicológicos hay varios hechos al respecto. Vamos con el desempeño académico. Estar entretenido con los dispositivos y programas durante la realización de tareas puede tener consecuencias negativas en el aprendizaje y en el desempeño académico. ¿Bien? Si voy a hacer tareas y no involucra estar investigando en internet, debería tener el celular aparte, lejos. ¿Ya? Voy a hacer tareas. La mente debe ir al trabajo que se está proponiendo. La mente cuando va a dormir, no va a ver televisión, no va a escuchar radio, no va a escuchar leer un libro, no, ¿cierto? La cama es, por ejemplo, solo para dormir. Si la mente va en otra dirección, se nos va a dispersar. Y eso es importante a la edad de nuestros hijos en todo el proceso educativo.
Cyberbullying, matoneo pues online. Hay agresión intencional y repetida utilizando los medios electrónicos de comunicación, que tiene una enorme ventaja que es el anonimato, ¿cierto? No lo hago de frente, sino me escudo en la parte anónima. Se asocia a rabia, humillación, frustración, depresión, ansiedad, aislamiento social, consumo de sustancias en adolescentes, suicidio. Y cyberbullying existe entre un 15 a un 27%. En Norteamérica y en Estados Unidos se establecieron un cuestionario online que lo difunden en todos los colegios para ver si uno ha sido víctima o si es victimario de hacer cyberbullying. Bien. Los factores de riesgo para ser víctima o victimario de cyberbullying son retardo en el desarrollo o compromiso de las habilidades sociales. Bien. Me da soy muy tímido, muy introvertido, entonces esto me da una especie de anonimato. ¿Ya? Poseer un celular, por supuesto, si no tengo celular es muy poco probable que haga cyberbullying. Tener un dispositivo a la hora de dormir, la gran mayoría de veces ocurre a solas, en su habitación en la noche. Uso de medios sociales antes de los 13 años de edad. Estos son factores de riesgo. ¿Ya? Y aquí vemos la prevalencia de poseer un celular, ¿cierto?, en los que son víctimas, en los que son victimarios y víctimas, o los dos. ¿Bien? El tal es que en tercero, cuarto, quinto grado, ustedes van relacionando, todos tienen pruebas estadísticamente significativas de que no es una coincidencia, no es por el azar, de que tanto las víctimas como los victimarios, ¿cierto?, poseen un celular y por lo tanto tienen mayor riesgo de hacer cyberbullying o ser víctimas de cyberbullying. O sea, primer factor, tener celular. Hay que aprender a utilizar el celular. ¿Cuántas clases de eso tenemos? A veces muy poquitas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto hemos hablado de eso? A veces muy poco en la casa. Sexting. ¿Qué es sexting? ¿Cierto? ¿Qué es sexting? Es el envío de textos, fotos o videos de desnudos por medios digitales. Bien. Pero tiene una diferenciación. Se hace la diferenciación con las visitas o consultas de pornografía, sex shops, búsqueda de información sobre sexualidad, consulta terapista sexual, que eso también existe, contacto de posibles parejas o amistades. No va relacionado con eso. ¿Bien? Lo más frecuente en sexting es yo me tomo una foto desnuda y se la mando a la persona que creo que puede ser mi novia o conocida de tal cosa y le pido una pruebita de amor o lo que fuera y que ella me la mande a mí desnuda, y debería ser como una relación cercana de los dos. ¿Ya? En ese sentido lo están estableciendo, digamos, las definiciones en Norteamérica. Bien. En el 2014, ¿quiénes hacían sexting? 38% de nuestros adolescentes. 2017, 51%, ¿cierto? 15% de ellos entre los 9 a 12 años de edad. Mandarse información, ¿ya? Fotos, videos, desnudos. En los estudios de Estados Unidos se relaciona el sexting con actividad sexual. No suele ser de alto riesgo. Las connotaciones negativas, como los reenvíos, las sanciones disciplinarias o el involucrarse en asuntos criminales, suelen ser poco frecuentes. ¿Ya? No está con la intencionalidad de diseminarlo por todas partes. Eso no quiere decir que no tenga riesgo. Sí, puede tener enorme riesgo. Te dicen, mira, no me embaracé, muy seguro. Mira, no me contagió de ninguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? ¿Qué pasa con el resto de cosas que tienen que ver con sexualidad? Bien. Los reenvíos desautorizados ocurren más en quienes, menores de 18 años, ¿ya? Sexting a múltiples personas y un acto bajo presión. Bien. Yo no logré ver, digamos, la dimensión de esto hasta empezar a trabajar con algunos adolescentes en Santa Cruz.
Y tuve una consulta de un adolescente, 16 años, que listo, empezamos a hablar con los estudiantes de medicina, dos estudiantes de medicina al respecto, y hablamos sobre sexualidad. Entonces le decíamos, ok, ¿tú has tenido algunas relaciones sexuales? Sí, claro. ¿Te proteges para la...? Sí, claro, yo me protejo. ¿Sabes de enfermedades de transmisión sexual? Sí, en el colegio, en la casa hemos hablado. ¿Sabes de embarazo adolescente? Sí, tal cosa, ¿Tienes un novio? Sí, claro, y lo quieres mucho, te cuidas. Sí, me cuida bastante. Ok. Entra, después de la entrevista, entra la mamá. Y la mamá llega, ella espontáneamente, llega y nos dice, ya mi hija les habló del novio. Sí, ella nos habló del novio, todo pues bien, no vamos a romper la confidencialidad. Entonces llega la mamá y dice, el novio no existe. El novio es un muchacho de 17 años que vive en Popayán. Hace 9 meses se hablan, se escriben, se mandan esquelas y llega un regalito aquí, ella compra un peluche y se lo manda allá. Pero nunca han tenido un contacto, no sabemos quién es. No nos vemos. Y uno termina como, ¿cierto? Oye, yo le pregunté, ¿te cuidas? Sí, se cuida, no me embarazo, ¿cierto? No me voy a contagiar, ¿ya? ¿Has tenido relaciones sexuales? Sí, ya, claro, se manda las fotos de un lado a otro. Ocurre. ¿Hasta dónde es lo normal o anormal? ¿Ya? ¿Hasta dónde es eso una cuestión frecuente? Primero, es muy frecuente, ¿cierto? Es muy, muy frecuente. Empiezo yo a interrogar a los estudiantes de medicina, ustedes de esto, queda uno, sorprendido. Sí, ocurre bastante frecuente y tal vez en las mismas o unas cifras un poquito más bajitas que las que acabo de mostrar. Bien, pero no necesariamente es seguro, ¿cierto? Y no hay una verdadera intencionalidad de una presencialidad. Al respecto hay muy poco escrito. ¿Hasta dónde es normal y cuándo es patológico? Con los estudiantes y después de hacer seminarios y cosas, vimos que quizás es patológico cuando no hay ninguna intención de acercarse, de verse, de olerse, ¿ya? De tocarse, de mirarse directamente. ¿Bien? Y sí puede ser muy anormal estar permanentemente en un contacto sin ninguna intencionalidad de otra cosa. ¿Qué motivos hay? Fortalecer la intimidad o la sexualidad en una relación. De eso es lo que colocan, digamos, los adolescentes americanos. Verificar los niveles de confianza. Buscar la satisfacción y felicidad del compañero. Ganar la atención o el interés del otro. Y fortalecer una relación más estable. Son los argumentos que colocan varios de los adolescentes con Estados Unidos al respecto. ¿Ya? Motivos: presión de grupo, baja autoestima, posible depresión. Y los califican ellos en unos estudios, ¿cierto? Desenlaces negativos. Me sentí pues avergonzado y problemado con esta situación, 24%. Perdí mis amistades, 4%, ¿cierto? Los amigos me molestaron, 2%. Tuve problemas con mis padres, 14%. ¿Ya? Tuve problemas en el colegio, 3%. Evité ir al colegio o trabajar, 4%. Me sentí mal después de esto, 78%. Muy avergonzado, 28%, ¿cierto? Y mandaron la foto o el video online, 10%. El 10% es importante porque establece que esto tiene una relación personal, no es una cuestión pública como tienen las otras intencionalidades que mencioné previamente. Y llegaban y colocaban aspectos positivos. Tuve una mayor cercanía en mi relación pues cercana, íntima, 40%. ¿Ya? Alguna persona decidió que yo le agradaba después de haber visto mi foto, listo, 34%. ¿Ya? Me volví más popular, 15%.
tuve más seguridad conmigo mismo después de enviar la foto, el mensaje, 40%, la foto, ¿ya? Y tuve una nueva relación sentimental de novio-novia, 9%. Entonces, lo están viendo con aspectos positivos o negativos. El tal es que esto existe, no sé qué es lo positivo, qué es lo negativo. Esto está existiendo, está ocurriendo y no está exento de riesgos. Bien. Conductas de riesgo. Algunas comunidades virtuales glorifican, normalizan y promueven comportamientos como las autolesiones, lo que es el cutting, ¿ya? El suicidio, la alimentación inadecuada, el consumo de sustancias y prácticas sexuales inseguras e insanas como si fuera normal. Usted se puede suicidar, es su opción de vida, usted es libre de escoger. ¿Quién le dijo que no? Usted puede ser delgadito, delgadito, puede ser gordo, 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 listo. ¿Quién le dijo que eso es un invento de los médicos, que eso es una enfermedad? Eso existe, las páginas al respecto las hay por múltiples posibilidades de llegar a ellas. Se instaura el fenómeno de estar fuera o de estar descontextualizado, y nos ocurre, soy víctima inclusive de eso, si no se responde permanentemente a la información recibida. Eso lo llaman los americanos fear of missing out, FOMO, ¿ya? Fear of missing out, estar por fuera. Y ustedes lo ven, ustedes están hablando y ahí mismo entra algo, y pasan 2 minutos y otra vez responder, ¿cierto? Tengo ansiedad de que me dejen por fuera, de que no esté a tiempo en el momento oportuno y de que me pierda las oportunidades, ¿bien? De que si no coloco en Instagram la foto inmediatamente y en Facebook, pues me voy a perder las redes, que van a decir, que tal cosa, ¿cierto? Me va a generar la ansiedad. Vamos a la parte de suicidio. La tasa de suicidio en adolescentes va en aumento en Estados Unidos. 20% de los adolescentes han considerado el suicidio en el último año, 20%. Nosotros vamos en una tendencia más lenta, pero vamos subiendo también la tasa de suicidios en adolescentes, ¿ya? De ellos, el 14% tenían un plan y 8 habían realizado ya un intento suicidio. Al consultar las páginas web sobre suicidio, la mitad tiene un tono neutral o pro suicidio. Es normal, tranquilo, es tu opción, no te preocupes, ¿ya? Tú eliges sobre tu propia vida. Y va metido en juegos. La ballena azul, no sé si ustedes lo escucharon 2 años atrás, empiezan con, es un desafío. El desafío son pruebas cada vez más grandes, ¿cierto? Y la última prueba es quitarse la vida de alguna u otra manera. En nuestro medio, muy sonado en la prensa, 2 chicas en la estrella, edificio, 14 pisos de altura, se quitan la vida por completar el desafío de la ballena azul. Bien. La otra mitad de páginas web sobre suicidio está en contra del suicidio, pero es menos visitada. ¿Ya? Las discusiones sociales en línea, no anónimas, pueden prevenir el suicidio, en comparación de los foros anónimos. Y hay un fenómeno de contagio, como si fuera una enfermedad como el coronavirus, es contagioso. Alguien se suicida, y en adolescentes con mucha más facilidad hay como esas, si Pedrito se atrevió, yo también me puedo atrever a hacerlo, ¿ya? Yo también doy el paso siguiente y lo pienso más seriamente. ¿Bien? Por eso, cuando un chico, una chica se suicida, las medidas de contención en ambientes escolares, universitarios, de estar pendientes sobre la salud emocional, de hablar abiertamente de esto, es muy importante. De ver y verificar las redes sociales, de si se está despidiendo, si está haciendo anotaciones de que estoy cerrando ciclos, cosas, es muy importante. ¿Ya? En Bélgica, los psiquiatras trabajaron mucho con los sacerdotes. Bien, porque muchas veces durante
el sacramento de la confesión, había confesión de intencionalidad suicida. Entonces se entrenó a los sacerdotes de cómo intervenir en crisis, ¿cierto? Y tratar de trabajar en llave con muchas otras personas al respecto. ¿Ya? Es muy importante. Las personas con la habilidad emocional, los que son solos, solitarios, los que han tenido depresión, o que han sido víctimas de cyberbullying, tienen un mayor riesgo de suicidio. Adicciones. Las adicciones establecen unos criterios que son del año pasado y algunos poquitos del año, la OMS a finales del año antepasado y la Academia Americana de Psiquiatría el año pasado. ¿Qué criterios de adicción a Internet y videojuegos existen según la Organización Mundial de la Salud? Control alterado frente al juego, ¿cierto? Se tiene que tener en cuenta el inicio, la frecuencia, la intensidad, la duración, la terminación y el contexto, ¿ya? Otorgar prioridad creciente al juego desplazando otros intereses de la vida y de los hábitos diarios, ¿ya? Por estar pegado, no desayuno, no almuerzo, no como, lo más tarde, ya voy, ¿cierto? Espérese, ¿ya? En casos ya más serios, no voy al colegio, no voy a la universidad, eso ya existe. Por estar pegados en juegos o en internet, ya hay gente que no va a la universidad y hay otros que están sacando la disculpa de ir al colegio, ¿ok? Continuación o progresión del juego a pesar de la aparición de consecuencias negativas, ¿cierto? No lo deberías hacer, tal cosa, mira que no estás teniendo buen desempeño, me pasó esto, tú estás perdiendo a los amigos, y yo sigo pegado a los juegos. ¿Bien? Y los americanos, la Asociación Psiquiátrica de Norteamérica, en su manual estadístico de desórdenes mentales, que eso es lo que se llama el DSM-5, establece que debe haber 5 o más de los siguientes criterios en 12 meses. Preocupación por los juegos virtuales, ¿cierto? Persistencia, insistencia en juegos virtuales. Yo quiero, deme, yo quiero estar jugando, cómpreme este, cómpreme el otro, de una manera persistente. Síntomas de abstinencia al retirar el juego, ¿cierto? Inconformidad, irascibilidad, a veces taquicardia porque me quitaron el juego, rabioso, ¿cierto? Como cuando me quitan el cigarrillo o el alcohol, pues al que es adicto al respecto. Tolerancia, requerir más juego para satisfacerse. Yo no sé, muchos deben ser de una edad similar a la mía. En nuestra época veíamos o jugábamos Pac-Man. ¿No se acuerdan si les tocó el Pac-Man? Pues a muchos de ustedes o no, ¿ya? Y el Pac-Man era uno, listo, ya llegué a esto, vamos más, otra vez y más. Y podían ser la 1, 2 de la mañana y uno seguía, ¿cierto? No lograba satisfacerse con haber ganado una vez. Bien, va más allá, es un fenómeno de tolerancia. Intentos infructuosos de controlarse, ¿ya? Hoy no voy a jugar, me propongo que hoy no voy a jugar. Llego a la casa mientras sirven el almuerzo o al algo y tal cosa. Listo. Me meto, busco el momento y estoy ahí metido. Pérdida de interés en entretenimientos o hobbies previos. Chao amigos, chao otras cosas que hacía, ¿cierto? No leo, no veo otras películas, no salgo a jugar, fútbol a un lado, ¿cierto? Etc. Continuar el juego a pesar del conocimiento de los problemas psicosociales presentados. Sé que he perdido los amigos, sé que académicamente me va mal, sé que he tenido dificultades con mis profesores, pero persisto en el juego. Ha engañado a padres, terapeutas y a otros sobre el monto de los videojuegos, ¿cierto? Nos ocurre con mucha frecuencia en consulta. No, yo veo media hora, 1 hora, y la mamá, 2 horas, doctor, 2 horas. ¿Ya? Lo diría, eso no es tanto, mentiras. ¿Ya? Uso de juegos como medida de escape o de contingencia ante un estado emocional negativo. ¿Bien? Me fue mal, entonces me meto a videojuegos. Estoy estresado, entonces me meto a los videojuegos. ¿Bien? Hay pérdida o deterioro de amistades, trabajos, oportunidades académicas por el juego. 5 de estos, en los últimos 12 meses, adicción.
¿Bien? Los mecanismos, perdón. ¿Cuál es la magnitud de esto? Hay muy pocos estudios porque es una adicción, digamos, reciente y porque los criterios no están claramente establecidos. Son muy pocos los estudios ahí. Entonces aquí los dividen en Europa, Norteamérica, Asia y en todo el mundo. No tenemos estudios latinoamericanos y los establecen en dos grupos. Videojuegos, ¿cierto? Videojuegos en Internet, en general. En Europa, pues, de tasas menores del 1% hasta 18.7%, de 1.2 a 18%. ¿Ya? Internet en Norteamérica, pues, va de 0.7 a 9.4%. Los asiáticos están disparados, 2 a 26.8%. Bien. Y en todo el mundo tenemos, pues, de un 1% hasta 26.8%. El otro, este es Gambling Disorder. Gambling Disorder es videojuegos, ¿cierto? El juego está más bajito, listo, pero progresivamente va incrementándose el 6%, digamos, de los adolescentes. Algunos países asiáticos están tomando medidas de salud pública al respecto. ¿Bien? Muy disciplinados, Corea del Sur, China, Singapur. Después de las 10 de la noche, ningún adolescente o ninguna persona menor de 16 o 18 años puede estar viendo videojuegos y tiene una especie de control social y estatal, digamos, al respecto. Después de las 10 de la noche, videojuegos son solo accesibles a través de tarjeta de crédito de los padres y tiene un costo mayor. Bien. Porque no todos los juegos son gratuitos. Los europeos el año pasado siguieron algunos en Francia y algunas medidas en algunos estados de Alemania. 0 celulares en estudiantes menores de 13 años en el colegio, ninguno. ¿Ya? Y si va a haber tabletas, las pone el colegio, no las tienen que llevar de la casa. ¿Bien? Son medidas, digamos, de índole estatal que están trabajando en este sentido. Factores de riesgo para estas adicciones. Temor a la marginalización, ¿cierto? Voy a quedar por fuera, no voy a saber la información del otro, no van a saber de mí, qué estará pasando, me estoy perdiendo las oportunidades. Es una rareza, es ya casi como visto como una enfermedad aquella persona que no tiene redes sociales. No tiene redes sociales, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene tal cosa. Es muy raro. Es muy extraño, ¿ya? ¿Qué estará ocultando? ¿Ya? Mantener el estatus y la reputación, muy importante en adolescentes, ¿cierto? Le juegan mucho a eso, le juegan mucho lo que son los YouTube y todas estas cuestiones. Búsqueda de novedad y gratificación inmediata, repetida. Ya tengo la información, ya, me siento bien con eso, ya lo sé. Hay un ambiente de escapismo de la realidad. Son personas muy precavidas porque esta red me ofrece un ambiente seguro, anónimo, y es lo que ustedes pueden ver, el llegar a hacer contacto con otra persona porque no tengo novio o novia, porque me separé, o soy viudo, o me dejó la novia, entonces vamos a Tinder y tal cosa, y les busco perfiles, y este me gusta, este no me gusta, y le empiezo a escribir, ¿cierto? Completamente diferente a lo que veníamos acostumbrados, ¿cierto? De que alguien le recomiende y te presenta a no sé quién y hacemos una comidita y tal, y al final, me gustó, no me gustó, van a salir o tal cosa. No, aquí ya es una situación de selección, y después de la parte presencial, a muchos les va muy bien y a muchos les va muy mal, ¿cierto? Ansiedad, pobre soporte familiar, esto es muy importante. Bajo desempeño académico, inadecuadas pautas de crianza, me colocan en riesgo. Les voy a dar un ejemplo muy patético. Muchacho, 14 años, padres recién separados, no es de Medellín, ¿bien? Y el muchacho, el papá por un lado, la mamá trabaja también por otro, durante el día nadie tiene control con él, y el muchacho pues se manda en su casa, estrato socioeconómico alto, ¿ya?
y manda a la empleada. Y él deja de ir al colegio por estar en videojuegos. Y empieza a postergar no solamente las idas al colegio, sino yo desayuno más tarde, en este momento, Rosita trágame la comida más tarde, ya no va a almorzar, sino que le traen todas las cosas. Deja de bañarse, deja de tener las horas de sueño requeridas, y en un momento tal, el juego, que es un videojuego de guerras de confrontación, encuentra que es preferible, por honor, cortarse las venas que dejarse matar por el enemigo. Y este muchacho se corta las venas, ¿verdad? Y lo encuentran ahí y logran establecer que más o menos llevaba 4 o 5 días continuos en eso, en que él ya no reconoce la realidad de lo que está pasando en el videojuego. Bien. Pobre soporte familiar, bajo desempeño académico, nadie cuida de él, ¿cierto? Inadecuadas pautas de crianza. Bien. Se salva y está en ese momento bien. ¿Ok? Adicciones, otros factores de riesgo: uso breve pero muy frecuente del celular, alteraciones del sueño, haber sido víctima o ser victimario a través de las redes sociales, la agresividad y pobres habilidades sociales. Los hombres se involucran más en juegos, las mujeres se involucran más en textos y en el uso del celular. Bien. Otros, tener enfermedades mentales como depresión, tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad, iniciar trastorno afectivo bipolar. Las enfermedades psiquiátricas, varias de ellas inician en la adolescencia y por eso hay que estar pendientes. El haber tenido el antecedente de abuso físico y sexual, exposición al alcohol, trastorno obsesivo compulsivo y tener esta alexitimia, no leer las necesidades del otro, las emociones del otro y las mías. ¿Bien? La exposición a pantallas, pobre control de la corteza sobre las estructuras basales que buscan un placer inmediato. ¿Bien? Hay menos efecto de esas estructuras corticales controladas que controlan esa impulsividad de las estructuras mesolímbicas relacionadas con las adicciones, y una sobreexpresión de esas estructuras basales en la adolescencia. La adolescencia es un riesgo, una etapa riesgosa, digamos, para la posibilidad de adquirir adicciones, no solamente a marihuana, cigarrillo, alcohol, cocaína, sino también a estas. Bien. Hay tratamientos, sí, terapia cognitivo-comportamental, entrevista y refuerzo motivacional, reducciones del daño, intervención de factores de riesgo, intervención de las enfermedades psiquiátricas, y están haciendo algunos estudios farmacológicos con antidepresivos y ansiolíticos como el grupo bupropión, ¿cierto? Con algunos resultados más o menos satisfactorios. La medicación farmacológica es un pilar de apoyo, pero requiere del acompañamiento serio, consistente del paciente y de la familia y eventualmente del colegio. Pasa el efecto del medicamento, lo suspende, y si no ha cambiado nada en el entorno, la posibilidad de mejoría es prácticamente ninguna. Y hay altas posibilidades de recaída como en todas las demás adicciones. Muy bien. Quiero terminar con esta reflexión de Constantino Cavafis, ¿cierto?, de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. ¿Por qué lo traigo? Porque la adolescencia es eso, es un viaje lleno de aventuras, de cosas nuevas, ricas, buenas, agradables. La gran mayoría de veces con nuestros hijos adolescentes nos va súper bien.
y logran constituirse, y logran encontrar su identidad, ser independientes, ser seguros, establecer relaciones nuevas, ¿ya? No todos son pues el desafío y el desastre completo, no todos son desafiantes permanentemente. Muchos padres y muchas madres se encuentran que en la adolescencia su hijo es el que acompaña, el querendón, el que va, el que le ayuda a hacer mercado, el que tal cosa y la recoge y la lleva y tal cuestión, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí se va a encontrar con muchos desafíos que son los que hace este viaje, algunos con riesgo, otros no. Pero la importancia nuestra es esta, tener el pensar elevado, selecta la emoción, ¿cierto? Estar presentes ahí. Si eso lo tenemos desde las casas, si eso lo tenemos en nuestros hogares, no solamente el núcleo familiar, con los sobrinos, con todos los ¿cierto? ¿Ya? Si lo tenemos en los colegios, muy probablemente gran parte de estos desafíos vamos a ser conscientes de ellos y vamos a ser conscientes a nuestros adolescentes de su riesgo y vamos a saber orientarlos. ¿Bien? Vamos a abrirles la oportunidad que cuando se enfrenten a esa situación, que muy probablemente la van a tener, ¿cierto? Le van a decir, listo, me mandaron la foto, mi novio me está pidiendo el video o lo que fuera, ¿cierto? Me van a ofrecer drogas o lo que sea, ¿cierto? Tengan criterio sólido de decir tal cosa o la suficiente entereza de decírselo a ustedes y confianza, porque no van a terminar regañados y todo, ¿cierto? Sino va a haber una medida buena de acompañamiento. ¿Ya? Es muy bonito ver crecer a nuestros hijos en ese sentido, verlos tomar ese camino, acompañarlos ahí, a ellos y a los demás, a los amigos de ellos, ¿cierto? Entonces me parecía que era muy pertinente o muy llegado a la situación la referencia de Constantino en este momento. Ok, por su atención, muchas gracias.